¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos como siempre a nuestra catequesis. Todos los domingos nos encontramos para reflexionar sobre la palabra de Dios. Agradecemos también la presencia de ustedes que nos están sintonizando, queridos papás, queridas mamás, queridos jóvenes principalmente en este hermoso domingo que el Señor nos regala. Y como siempre, aquí nos acompaña también Iván Trigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Padre, muchas gracias. Nosotros aquí con usted, como siempre, feliz de poder compartir para seguir platicando interesantes temas, así conocer más también acerca de la vida de Dios, de nuestra fe y por supuesto también de la Iglesia. Muy bien, buenas tardes entonces a todos y bienvenidos. Como siempre, este momento de nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Nosotros lo iniciamos pidiendo al Señor que nos bendiga siempre, que nos ayude también en esta reflexión en que papá, mamá, los hijos, todos juntos nos encontramos para entender algo más de Dios. Por eso, de cierta manera, el catejeo, la catequesis es un camino pedagógico que Dios nos va ofreciendo. Y así, domingo a domingo, con los temas, nosotros vamos reflexionando sobre estas y sobre todo enseñanzas, ¿verdad?, que nos trae la palabra de Dios, lo que el Señor nos quiere hacer llegar al corazón y a la propia vida para que lo podamos poner siempre en práctica. Muy bien, Iván, tenemos como siempre un tema muy importante y hoy, como siempre, en torno a la palabra de Dios, lo que el Señor nos dice a través de la palabra, de la Biblia principalmente. Sabemos que la Biblia, en una forma general, podemos dividirla en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, o también lo que se le dice la alianza del Antiguo Testamento, la alianza del Nuevo Testamento. Y siempre escuchamos como la promesa de Dios que va caminando con el pueblo y luego que se realiza principalmente en el Nuevo Testamento con la persona de Jesús, la plenitud, la plenificación de la promesa del Señor. Y ahora entonces nosotros, como iglesia, que quiere decir comunidad, llevamos adelante esta nueva alianza que recibimos de parte de Dios. Entonces la pregunta, queridos jóvenes, queridos papás, queridas mamás, querido Iván, entonces a vos te pregunto directamente y respondiendo a esta también, ciertamente que son los papás y las mamás que nos ayudan a reflexionar sobre ello. ¿Cuál sería entonces la importancia del Antiguo Testamento en este gran libro que nosotros conocemos como Sagrada Escritura o como Biblia? ¿Qué importancia te parece que tiene el Antiguo Testamento? En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios se muestra como creador del mundo y conservador de la naturaleza. También se muestra como guiador y educador de los hombres. Bueno, este elemento que hemos escuchado aquí y que nos presenta, ¿verdad?, nuestra catequesis como una presentación del Antiguo Testamento. Primero decíamos cuál es la primera característica de Dios entonces, cómo se presenta como creador del mundo. Como creador del mundo. Entonces, este es el primer elemento. Vamos a reflexionar un poco sobre este punto que es esencial y fundamental. La creación, incluso comenzamos de esta manera, ¿verdad? El libro del Génesis. Génesis quiere decir del gen, de la genética, de ahí vienen los nombres, o sea, lo que es el inicio. El hebreo justamente utiliza esa palabra cuando dice Bereshit bara Elohim, es decir, Dios que crea. El bara quiere decir crear, crea, al inicio. Bereshit, en la cabeza, al capo sería, ¿verdad? Al inicio de todo está la creación. Entonces, a Dios se le presenta como el creador, como diciendo que el fundamento de todo, el que pone las bases de lo que nosotros encontramos en la existencia, en el mundo, es la presencia de Dios que nos regala todo lo que encontramos en el mundo, en la creación. Bueno, entonces, Iván, querida familia, queridos jóvenes, el primer elemento como presenta el Antiguo Testamento a Dios es como creador. ¿Y cuál sería entonces, Iván, el segundo
o la segunda manera que se le presenta a Dios en el Antiguo Testamento. Se le presenta como el quien conserva al mundo. El que conserva al mundo, es decir, la naturaleza, la vida, lo que nosotros somos, en Él nos movemos y existimos. Después dirá justamente la reflexión del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, en Dios, que nos movemos y existimos. Recordemos que el Antiguo Testamento, sobre todo en el capítulo 2, versículo 7, si quieren ustedes mirar un poco, leer, si quieren encontrar, Iván, si podés buscar un poco y así podemos leer también el capítulo 2 del Génesis. En el versículo 7 nosotros encontramos una de las presentaciones magníficas, espectaculares, como actúa Dios, ¿verdad? Dios en la creación, Dios cómo se presenta para el hombre, para cada uno de nosotros. Escuchemos entonces qué nos dice la palabra de Dios en el Génesis, capítulo 2, versículo 7. Te escuchamos, Iván. Y el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Muy bien, entonces esta es la frase, este es el versículo tan interesante cuando decimos que Dios es el que mantiene la vida. Esa es la forma como el Antiguo Testamento nos presenta, el que conserva el mundo. Ciertamente que hay, podemos decir, a pesar de que el pensamiento y la teología del Antiguo Testamento no nos habla de un dualismo, porque eso ya sería dentro de una filosofía y de un pensamiento griego occidental, lo que nosotros después decimos alma y cuerpo, ¿verdad? Sin embargo, aquí también hay una forma de explicar muy interesante cuando el autor sagrado nos está diciendo que Dios primero modela de la arcilla, dice aquí la traducción. La palabra que se usa en hebreo es la palabra adamá. Algo dice tierra, polvo. Entonces ese lodo, es como decir que Dios hace un muñequito de lodo, un muñequito de barro, del adamá, de la tierra, del suelo, y luego dice insufló, sopló en su nariz. El nefesh, exactamente, sería la palabra correcta que aparece en el Génesis, es decir, la esencia de Dios. Y entonces de cierta manera nosotros hasta casi podemos hablar casi de un dualismo, por decir así, pero en el pensamiento oriental y en la Biblia no hablamos de eso, porque esos ya son conceptos posteriores de un pensamiento y de una filosofía más bien griega. Pero es interesante, entonces, Dios que sostiene el mundo, Dios que sostiene la naturaleza, Dios que mantiene la vida, porque el nefesh quiere decir peñande yara putukue lleva. Lo que nosotros tenemos es la esencia de Dios que se encuentra en nuestra vida. Bueno, Iván, ¿qué más nosotros decimos entonces? ¿Por qué es tan importante el Antiguo Testamento y cómo tenemos que utilizarlo para entender la presencia de Dios en nuestra vida? En el Antiguo Testamento comienza la gran historia del aprendizaje de fe del ser humano. Esto es importante porque cuando estamos diciendo que es el aprendizaje de la fe del ser humano, comenzamos de una manera lógica también, porque la Biblia es un libro pedagógico. Entonces la primera parte, por eso te dice aprendizaje, tenemos que aprender, tenemos que caminar, tenemos que entender cómo Dios se nos va presentando, y es lindo, ¿verdad? Porque todos los 5 libros del Pentateuco, le llamamos de esta manera, 5 libros que nos presenta un actuar, una acción de Dios que va formando a su pueblo, que lo va acompañando y que lo va guiando. Luego tenemos ya los libros que le llamamos así los proféticos, tanto los profetas anteriores como los profetas posteriores, también podemos dividirlo de esta manera. Tendríamos que entrar más en un examen exhaustivo, ¿verdad?, de todo lo que significa esto. Pero es importante saber que aquí encontramos el caminar del pueblo. Y por último, encontramos todo lo que es la reflexión sapiencial en este Antiguo Testamento. Qué importante ante esta pregunta disparadora de lo que decíamos, ¿cuál es la importancia del Antiguo Testamento entonces en la vida del cristiano? Y es que aquí encontramos el inicio,
encontramos la base de lo que nosotros vivimos en nuestra fe cristiana. Y así volvemos, queridos papás, queridos jóvenes, con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Grandes maravillas ha hecho en mí, Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Él es poderoso, poderoso, poderoso Dios. Su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo, su nombre es santo, santo. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su misericordia a mi vida llegó, maravillas ha hecho en mi corazón. Su misericordia a mi vida llegó, puedo ver sus promesas, puedo sentir su amor. Su nombre es santo, su nombre es santo, 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 santo. Oh, Él es santo, Él es santo. Santo. Queridos padres, queridos jóvenes, estamos nosotros continuando con nuestro IBC,
Iniciación a la vida cristiana. Y en este domingo estamos reflexionando sobre la palabra de Dios, o mejor dicho, sobre la importancia de la misma Biblia en sus componentes esenciales y fundamentales, en una división básica que estamos hablando en nuestra catequesis. Siempre tenemos que comenzar de una manera pedagógica también, ¿verdad? Y sencilla. La Biblia, que quiere decir libros, es una biblioteca. La dividimos en dos partes: libros que pertenecen al Antiguo Testamento o a la antigua alianza, desde el Génesis hasta el último libro profético, ¿verdad?, que conocemos como Malaquías. Y luego comenzamos el Nuevo Testamento, con San Mateo en este caso comienza, y luego que termina con el Apocalipsis. Son 73 libros que encontramos en la Biblia. Hablamos en el primer bloque, en esta catequesis de nuestro IBC, sobre la importancia del Antiguo Testamento, y hablábamos que es un Dios creador en primer lugar, un Dios que sostiene la vida, que nos acompaña, que le da sentido y sobre todo nos presenta el Antiguo Testamento de una manera pedagógica la acción de Dios desde la creación, que forma su pueblo, que acompaña, que va guiando, que va corrigiendo, podemos decir también, a través de los profetas, y luego en esa reflexión maravillosa de lo que es la vida, de lo que es el sentido de la propia existencia a través de los libros sapienciales. Es una riqueza impresionante. Tenemos que conocerlo muy bien y por eso hacemos esta breve catequesis también, para ir ubicándonos y para que podamos también compartir después con nuestros hijos, los jóvenes, en familia, este IBC. Bueno, vamos a pasar a esta segunda partecita, Iván, ya que vos aquí estás representando, ¿verdad?, a todos los otros jóvenes y también a las familias. Entonces, preguntas siempre disparadoras. Si hablamos del Antiguo Testamento, de su importancia en la vida del cristiano, ahora entonces la lógica, ¿cuál sería? Preguntar cuál es la importancia y cómo tenemos que leer y entender el Nuevo Testamento dentro de este caminar de Dios en la vida de todo cristiano. En el Nuevo Testamento vemos la revelación completa, vemos que allí se completa la revelación de Dios. Y los evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan son el corazón de la Sagrada Escritura y también son el tesoro más preciado de la Iglesia. Muy cierto, muy cierto. Entonces aquí nosotros tenemos, por lo menos presentaste, ¿verdad?, estos 4 libros esenciales y fundamentales. Vos les decía el corazón, ¿verdad?, dentro de la Sagrada Escritura para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Y porque hablamos de una realización y plenificación de lo que fuimos escuchando y lo que nosotros estábamos reflexionando. Porque si hay unas promesas en el Antiguo Testamento, ahora que estamos hablando del Nuevo Testamento y decimos es el cumplimiento, es lógico entonces que nosotros aquí estamos entendiendo que las promesas de Dios, lo que Dios mismo había dicho al hombre, le había prometido y le estaba acompañando y le estaba ayudando, guiando, incluso corrigiendo cuando el hombre caía en el pecado, ante los altibajos de la vida, entonces ahora llegamos a la nueva alianza, Nuevo Testamento. Y entonces en este sentido el Nuevo Testamento ofrece al cristiano el cumplimiento de las promesas. Vamos a escuchar desde el Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, los versículos 14 y 15, cómo se nos presenta al Nuevo Testamento. Después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Allí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena noticia. Qué bueno, ¿verdad? Aquí entonces estamos escuchando lo que decíamos anteriormente. El tiempo se ha cumplido. Evidentemente que nuestra pregunta cuando leemos este pasaje de San Marcos, recordemos que San Marcos en realidad es el primer evangelio que se escribe en el Nuevo Testamento. Es el primer escrito en cuanto a evangelio, porque estamos hablando de los 4 evangelios. Ciertamente, lo primero que aparecería dentro del Nuevo Testamento serían las cartas de Pablo. Esas son entonces
las escrituras del Nuevo Testamento que aparecen en primer lugar, si vamos a ir de una forma cronológica. Pero cuando estoy diciendo el primero que aparece sería en el año más o menos 65 después de Cristo. Si Jesús muere en el 33, decimos así de una manera tradicional, la tradición nos habla del año 33, ¿verdad? Bueno, sin discusiones sobre eso, pero en el año 65-70 se está escribiendo el primer evangelio. El evangelio, recordemos, de San Marcos en este sentido es una sistematización de todo el pensamiento, de toda la propuesta que nos trae el Señor por medio de Jesucristo. Y nosotros decimos que cuando se cumplió el tiempo, uno puede preguntarse enseguida, entonces, en la lógica, ¿y qué es lo que se ha cumplido? Esa sería la pregunta lógica. ¿Qué es lo que se cumplió, verdad? Porque queremos saber. Y entonces, Iván, ¿cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo que se cumplió entonces si nosotros estábamos esperando algo? ¿A qué se refería? Se habían cumplido las promesas que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Marcos justamente nos está diciendo, es decir, cuando se hace la pregunta, ¿qué es lo que se ha cumplido? ¿Qué es lo que San Marcos nos está transmitiendo? Es el camino recorrido. Y por lo tanto, el camino recorrido tiene una meta, tiene un fin. ¿A dónde nos dirigimos o hacia dónde nos dirigimos? Y nos estamos dirigiendo hacia la plenitud. Y es allí donde entendemos que el tiempo se ha cumplido, Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, y entonces en esta revelación entendemos que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas del Señor. Escuchemos ahora también otro pasaje muy interesante que nosotros encontramos en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Desde la escritura, o mejor dicho, desde la carta que está escribiendo San Pablo a la comunidad cristiana, ciertamente, sobre el cumplimiento también de estas promesas de Dios para con su pueblo. Iván, ¿qué nos dice entonces la palabra de Dios en ese capítulo y en ese versículo? Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Esto es lo que nos dice el capítulo 4 de Gálatas en el versículo 4, cuando se cumplió, dice. Pero aquí también hay otro elemento importante, ¿verdad? Nacido de mujer. Es interesante cómo todo el Antiguo Testamento después se vuelve a reflejar en el Nuevo Testamento. Porque decíamos en el primer bloque, cuando hablábamos de un Dios creador, de un Dios sostenedor de la vida, pero sobre todo de un Dios que proyecta su salvación para la humanidad, sobre todo para sacarlo del pecado en que había caído, capítulo 3, versículo 5 del Génesis. Ahora entonces se nos está presentando como cumplimiento de esas promesas para rescatar al hombre. Y por eso este capítulo 4, versículo 4 de Gálatas nos está hablando. Cuando llegó, dice, el tiempo, cuando llega el tiempo oportuno, dice Pablo, es decir, el kairos, se dice de esa manera en griego. El kairos quiere decir el tiempo exacto en que se ha hecho toda una historia, todo un camino, con la presencia y con la revelación de Dios para con su pueblo. Dice, Él mismo envía a su Hijo que nace de mujer, dice también San Pablo. Es interesante, ¿verdad? Cómo entonces nos hace entender el sentido de la misma encarnación. Muy bien, entonces, queridos papás, queridos jóvenes, nosotros estamos así compartiendo hoy nuestra catequesis en este domingo, conocer en esta división de la palabra de Dios, de la Biblia, lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, pero sobre todo en cuanto a su importancia para nuestra propia vida. Si el Antiguo Testamento es el hecho de que Dios es nuestro creador y sostenedor de la propia vida y el guía pedagógico para que podamos hacer un camino de felicidad y realización, en el Nuevo Testamento lo que estamos encontrando es justamente la plenitud
pero esa plenitud que se realiza en la persona de Jesucristo. Muy bien, queridos papás, queridos jóvenes, nosotros vamos a volver enseguida con más IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí. Un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir dijiste sí, y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos padres, queridos jóvenes, estamos nosotros en este domingo compartiendo con las preguntas disparadoras. Estamos ya en este tercer bloque de nuestra catequesis para poder reflexionar y entender cada vez más. Hoy con un tema muy interesante, muy bueno, que es saber la división de la Sagrada Escritura, pero sobre todo conocer su función, qué finalidad tiene cada uno de estos elementos que componen la Biblia. Entonces seguimos en este domingo con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana. Iniciación, decimos, a la vida cristiana. No tener miedo, siempre estamos iniciando nuestra vida y sobre todo con las reflexiones existenciales, porque queridos jóvenes, queridos papás, estos son elementos que llegan a lo más profundo de nuestra vida. Es la propia existencia. Entonces, cuando nosotros reflexionamos desde la palabra de Dios, por eso la riqueza de esta metodología del IBC es entrar en lo esencial y fundamental, pero desde la palabra de Dios. Una tercera pregunta para este domingo, que es una pregunta siempre disparadora. Ustedes pueden seguir reflexionando y sería tan interesante si siguen la reflexión en casa, en comunidad, en familia.
Si nosotros hemos dicho cuál es la función del Antiguo Testamento en la vida del cristiano, cuál es la función del Nuevo Testamento en la vida del cristiano, entonces ahora en la lógica sería cuál es la función, ¿verdad? O la importancia, cómo nosotros podemos entender para qué sirve la Sagrada Escritura dentro de la comunidad. Y esto significa la iglesia. ¿Para qué sirve entonces la Biblia? ¿Qué funcionalidad tiene la Sagrada Escritura y la palabra de Dios en la iglesia? Esa es la pregunta que ahora nos hacemos, querido Iván. La Sagrada Escritura es muy importante para la iglesia, porque de allí la iglesia se nutre, de allí la iglesia obtiene sus fuerzas y la comunidad también, ¿no? Esto es lo esencial, justamente, la palabra nutrirse, es decir, nosotros podemos caminar, nosotros podemos hacer senderos en la vida y podemos darle sentido a nuestra propia existencia en la medida en que tenemos también, primero, una meta hacia dónde caminar. La palabra, la Biblia nos va mostrando metas hacia dónde caminar. Nosotros le llamamos de esta manera santidad. Santidad significa buscar nuestra propia felicidad. O también nosotros le llamamos con las palabras técnicas bíblicas, le llamamos historia de la salvación. La historia significa el encarnarse, el Dios que entra en nuestra historia. Por eso entonces es muy importante la palabra de Dios en nuestra vida, en tu propia historia, allí donde te encontrás, en tu familia, en tu realidad, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu sacerdocio, en donde sea. Allí entra la palabra de Dios para guiarnos y para darnos los elementos fundamentales. Y por otra parte decimos que es de salvación. Entonces, si es la historia de la salvación, y aquí decíamos nutre nuestra propia historia, la santidad significa la salvación. Pero la salvación no es nada más que decir nuestra propia felicidad. Dios quiere que nosotros seamos felices. Hay una frase muy interesante, o mejor dicho, un hecho, un episodio muy interesante en la vida de San Juan Bosco con uno de sus chicos cuando él estaba predicando en una de sus celebraciones eucarísticas, Santo Domingo Sabio, o sea, los dos son santos, San Juan Bosco, y luego este chico que estuvo en el oratorio festivo de Don Bosco, que es Santo Domingo Sabio. Y dice que en una de sus homilías Don Bosco decía: Dios quiere que todos seamos santos. Primera cosita. En su homilía insiste, explica un poco lo que significa eso. Luego dice: Dios dice que es muy fácil hacerse santos. El segundo elemento, la facilidad cuando uno tiene esas metas y se propone. Y el tercero decía: Dios tiene un gran premio para aquellos que se hacen santos. Tres elementos. Dios quiere que nos hagamos santos, Dios dice que es fácil hacerse santos, y tercero, Dios tiene un gran premio para aquellos que se hacen santos. Bueno, pero ¿qué significa esto de la historia de la salvación en este sentido? Y quiere decir que nuestra propia felicidad, este camino de santidad, es lo que a nosotros nos realiza como personas. Dios nos ha creado para ser santos. Dios nos ha creado para ser felices, en síntesis. La santidad es la felicidad. La salvación quiere decir felicidad, es decir, realización. Nosotros fuimos llamados para realizarnos como personas. Y todos los movimientos, incluso movimientos filosóficos, sin entrar en el aspecto desde Dios, desde el aspecto teológico, muchos de los movimientos hablan de que quieren ser felices, que buscan la felicidad, y entonces traen sus teorías, traen sus propuestas. Pero en realidad, si uno leyese la Biblia y entendiese lo que la Biblia nos está diciendo, es justamente eso lo que Dios siempre quiso del hombre. Y eso es lo que Dios siempre quiere de nosotros. Quiere que nosotros seamos santos. Quiere que nosotros seamos felices. Entonces, ante esta pregunta que habíamos dicho recién, que la iglesia tiene en sus manos la palabra de Dios, la iglesia tiene la Biblia, que la misma comunidad la escribió por inspiración de Dios, es decir,
es la misma iglesia la que va reflexionando y va poniendo por escrito lo que Dios les va inspirando. Y esto es esencial y fundamental. Entonces ahora, Iván, te hago otra pregunta, y a ustedes también, queridos papás y queridos jóvenes. Si esta es la propuesta del Señor, ¿cómo andamos por casa, digamos? Esta sería la pregunta. ¿Te parece, Iván, que los jóvenes estamos detrás de estas palabritas, de lo que significa santidad, o de lo que significa ser felices auténticamente, o de lo que significa vivir en la dignidad de los hijos de Dios? ¿Cómo andamos y qué respuesta damos ante esta preguntita? Hay muchos jóvenes que saben y entienden la felicidad. Hay muchos jóvenes que siguen a la iglesia, que buscan la felicidad en los valores positivos. Pero también vemos jóvenes en nuestra sociedad que están descarriados, y a ellos nosotros podemos ayudarlos empujándolos en los valores positivos y a que sigan los mismos pasos que nosotros seguimos. Qué lindo eso. Y ahí está entonces, o sea, cuando entendemos lo que es historia de salvación, cuando entendemos la propuesta, porque la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, lo que está ofreciendo no es una cuestión mágica. Yo suelo llamarle a la Biblia, ¿verdad?, como nuestra hoja de ruta. Esta es la hoja de ruta. O también le podemos decir, la Biblia es como nuestro GPS, ¿verdad? Cuando uno tiene el puntito, mi GPS está anclado, el punto rojito ese que siempre te señala, sería para mí la santidad, la felicidad, la realización, la plenificación. Pero para llegar a ese puntito voy a hacer todo un camino. Y ahí está, ese camino que te va señalando el Señor. Siempre llegamos al mismo destino. Es como decir que yo me encuentro en un punto geográfico, mi destino es la santidad. El otro se encuentra en otro punto de su vida, de su realidad, pero también tiene el mismo puntito. Y él hará otro camino. ¿Se dan cuenta cómo el Señor también te va indicando los caminos? No es que te va a llevar por el mismo camino por el cual yo estoy transitando. Al contrario, te va como limpiando los caminos por donde vas a llegar más rápido a la santidad. Es interesante esta analogía, ¿verdad?, que podemos hacer, y así también podemos comparar que nuestra vida es una continua búsqueda. Y así, dentro de la iglesia, podemos encontrar que la palabra de Dios, que la Biblia se nos ofrece como un camino hacia nuestra propia felicidad. Muy bien, queridos papás, queridos jóvenes, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra reflexión, nuestra catequesis de nuestro IBC. Nos despedimos, les dejo la bendición, que el Señor les acompañe siempre y que les dé mucha fuerza. Y muchísimas gracias también, Iván, por tu presencia, por estar compartiendo con nosotros todos los domingos. Gracias, Padre. Hemos hablado un tema muy importante el día de hoy. Muchas gracias. Y les dejo la bendición del Señor en este domingo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con nuestro IBC, Iniciación a la Vida Cristiana.